Hoy hablaremos sobre las posibles transformaciones que vivió el mundo indígena al pasar a ser parte del Imperio Romano, de cómo se produjo esta integración y de sus repercusiones para la población nativa. Para hablarnos de Asturias, durante el periodo histórico en que fue dependiente de Roma, están hoy con nosotros don Francisco Diego Santos, profesor de Lenguas Clásicas, Epigrafía y Numismática y miembro de número del Instituto de Estudios Asturianos desde 1963. Sus trabajos sobre la romanización de Asturias, partiendo del estudio de las inscripciones latinas, se han convertido en clásicos para cualquier estudioso del tema. A su lado, don Gerardo Pereira Menaut, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela y muy vinculado a la Universidad de Oviedo por haber estado aquí algunos años impartiendo clases. El profesor Pereira ha realizado varios trabajos de romanización desde aspectos muy interesantes sobre los que luego hablaremos. Pero antes, como es habitual, una breve introducción con imágenes. Ustedes saben que hace más o menos 2000 años, un pueblo poderoso, procedente de Italia, los romanos, conquistaron Asturias después de haber conquistado el resto de los pueblos peninsulares. Los primeros contactos contaron con el rechazo de la población nativa. Por poner un ejemplo, los romanos eran como los norteamericanos de hoy, aunque esto del imperialismo está muy discutido. Los romanos tenían cultura, organización militar, política, vivían en grandes ciudades y tenían pensadores como Cicerón o Séneca. Los indígenas eran ajenos a todo eso, vivían en sus pequeños poblados, en el subdesarrollo, si lo podemos llamar así. Pero eran dueños de sí mismos y de su propio destino. Su libertad y su particular estilo de vida era para ellos mucho más valioso que el progreso que pudieran traer los romanos. Por eso se enfrentaron a ellos con todas sus fuerzas y los derrotaron en varias ocasiones. Solo después de varios años de lucha, como vimos en el anterior capítulo, los romanos consiguieron establecerse aquí. Era el año 20 a.C. La dominación habría de durar unos 500 años. ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Cambió todo o todo siguió igual? Esto es muy importante porque las Asturias de hoy, nosotros mismos, queremos saber cuáles son nuestros orígenes, de dónde arranca nuestra identidad y en qué consiste eso de ser asturiano. ¿Asturias es una nación o no lo es? ¿Lo era antes de la llegada de los romanos o se formó después? ¿Qué pasó en Asturias con las costumbres, con la lengua de los asturianos? Lo que hablamos ahora es un latín transformado, casi exclusivamente. ¿Por qué y cómo desapareció la lengua que se hablaba antes? ¿Qué otras cosas desaparecieron con ella? ¿Qué otras nuevas surgieron en su lugar? Para contestar a estas y más preguntas, hay que saber qué pasó con la romanización, si fue superficial o profunda, y esto no es mera curiosidad. Los vascos, por ejemplo, se sienten un pueblo distinto porque dicen que vienen de antes de los romanos y que ahí está su lengua para demostrarlo. ¿Qué quedó de los primitivos astures? ¿En qué medida se produjo la romanización del territorio? Entendemos por romanización los cambios que trajeron los romanos, la organización política, la transformación del paisaje, la modificación de las costumbres, del arte, la lengua. Por la romanización entra España y con ella nuestra región en la corriente universal de la Edad Antigua. A través de Roma recibirá la cultura griega y más tarde el cristianismo y demás corrientes de civilización y pensamiento. La Hispania del noroeste, dentro de la cual se enclava el territorio astur, nunca será, a pesar de todo, tan romanizada como otras zonas de la península. La Hispania bética y mediterránea, por ejemplo, que ya desde la prehistoria había estado abierta a las corrientes colonizadoras de Oriente, griegos, fenicios y cartagineses, y tenía una gran tradición comercial y urbana a sus espaldas. ¿Tendrían algo que añadir a estos conceptos que estuvimos dando, a estas notas que estuvimos dando sobre romanización? Don Francisco Diego, por ejemplo, en el caso concreto de nuestro territorio, ¿hubo romanización? Hubo romanización. Ahora las afirmaciones nunca pueden ser categóricas. Hay quien sostiene que aquí se conservaron siempre las mismas instituciones sociales, que en el norte los romanos no partieron de colonias ni partieron de municipios, y efectivamente aquí no hay colonias, las colonias quedan distantes. Las colonias romanas más próximas son Clunia, por ejemplo, y Fabrioiga, las dos bastante distantes de la parte del escenario de la lucha, no, pero sí de la parte de los Astures. Y los municipios efectivamente tampoco se dan. Sin embargo, hubo concentración de población. Lo primero que hicieron es desplazar la población de las alturas y llevarlos a antiguos campamentos.
por ejemplo, Asturica Augusta, por ejemplo, Lucus Augusti. Y también tenemos desplazamiento, por ejemplo, de los lungones. Los lungones bajan y encontramos la ciudad o civitas Lungón en la parte sur de León. Ahora, realmente, al final del siglo I, ciudades reconocidas por la documentación no son más que 3. En el norte tenemos, vamos, entre los Astures tenemos a Lucos Asturum, a Flavionavia, y podemos añadir también la Civita Lungonum, aunque está desplazada porque está en el sur. Esto que acabamos de decir es bastante interesante porque no hay colonias y evidentemente Asturias tampoco es una zona rica en monumentos, en circos, en acueductos, en puentes. Entonces, ¿quiénes fueron los agentes de la romanización en un sitio como Asturias? ¿Por dónde se produjo ese fenómeno? O sea, que venía solamente, por ejemplo, por el ejército que dejaban asentado, o fue una cosa continua de vivencia? Profesor Gerardo Pereira. Ya, yo, si se me permite, quisiera dar un giro a la cuestión. Es decir, pienso que el público que nos escucha, nos ve, ni es un público técnico, ni tiene muchos conocimientos. Y me imagino yo que lo que en realidad a la gente le interesa es saber qué pasa con eso de los asturianos, y somos, no somos, dejamos de ser, los romanos nos deshicieron, y pienso que es lo que interesa, ¿no? Entonces, si puedo, doy un sesgo y cambio. Y yo diría lo siguiente: aquí que se plantea, y lo que se plantea es una cosa muy simple. Nosotros, los asturianos, bueno, me meto yo también, ¿no? ¿Por qué no? Ya que estoy en Oviedo unos cuantos años, y mis amigos me consideran que estoy en casa. Somos una cosa en un momento determinado y a lo largo del tiempo hemos ido dejando de serlo poco a poco. O sea, hay una cuna, un momento básico, principal, ¿no? Y en ese principio se es por completo y después se va dejando de ser, o es distinto, ¿no? Yo creo que hay un planteamiento... Se está refiriendo a los asturianos. Claro, naturalmente a los asturianos. Al concepto de pueblo asturiano. Podríamos decir, para algunas personas que pueden pensarlo así, ¿no? Antes de la llegada de los romanos, los asturianos son los asturianos. Después la cosa empieza a cambiar. Los romanos... Leicht. Eso es. Empiezan a tergiversar un poco las cosas, cambian, seguimos cambiando, y nuestras raíces auténticas están allá, hace 2000 y algo años, ¿no? Eso es un planteamiento que existe entre algunas personas, y yo creo que eso es el error de base. Contra eso yo propondría otra idea, y es que los pueblos se van constituyendo a lo largo de la historia, se van formando. No hay ningún pueblo que en un momento determinado sea él mismo, y después todo lo que viene después ya es híbrido, ya es una desvirtualización. No es así. Entonces pienso que quizá para el público en general eso es lo interesante. ¿Qué había antes de la llegada de los romanos? Y lo que nosotros somos ahora, ¿en qué medida lo somos por conducción directa desde aquello? Creo que... El profesor Pereira me parece que aboga por un concepto dinámico de los pueblos, naturalmente, por un largo proceso de cambios que hayan sufrido, claro. Pero concretamente en el periodo en que nos encontramos, en el periodo del contacto con Roma, ¿qué pudo suponer en ese largo proceso de evolución, en ese devenir de cambio de los pueblos, de formación, qué supuso la presencia de Roma en nuestro territorio para ese pueblo, para el pueblo asturiano? ¿Qué cambios introdujo? Ya, pues yo creo que para empezar, para el pueblo asturiano, y no solo para él, lo primero que introdujo fue la autoconsciencia. O sea, hay muchos pueblos que empiezan a ser verdaderamente pueblos cuando se ven amenazados, cuando entonces toman conciencia de sí mismos como algo amenazado. Entonces empiezan a tomar no solo conciencia de sí mismos, sino también actitudes propias de sí mismos. Y creo que no solo en Asturias, eso sucedió aquí también. Profesor Diego Santos, ¿quiere añadir algo? Bueno, podría añadir que efectivamente la romanización no es más que la entrada de un pueblo dentro de la cultura romana, que hasta entonces estaba aislado. Entonces asimila el mismo pueblo de Roma aquello que cree que le interesa. Entonces el mismo Astur es el que pretende inmediatamente hablar latín, el que inmediatamente también pues pone inscripciones en latín. El mismo recuerdo los antepasados lo expresaron en latín, cuando acaso la mayoría no hablaba latín. Entendería latín, pero seguramente que no hablaba latín, porque hay inscripciones del siglo I, hay inscripciones del siglo II
y realmente hasta el siglo III y IV es posible que aquí en Asturias no se hablase un latín que, o por lo menos que todo el mundo hablase. El latín estuvo impuesto, o sea, estaría impuesto por los altos estamentos o por los romanos, o más bien creo entender que me están diciendo que el latín sería una elección propia. Yo así lo entiendo, porque los últimos datos que tenemos de expresarse en el idioma nativo son los de un sometido a tormento de la ciudad de Termante, que se está quejando en el idioma nativo, pero enseguida vemos cómo empiezan ya por ponernos las inscripciones en latín, que acaso muchas veces era para indicar solamente la posición de una tumba, porque en las lápidas funerarias hay que ver con frecuencia solamente el valor jurídico que tenía también el ser dueños de ese terreno donde estaba la tumba. Entonces muchas veces la expresión dies manibus no es que creyeran ni hayan cambiado las creencias de los antepasados, sino que simplemente hacen constar que esa sepultura les corresponde y es un derecho que ejercen sobre ella. Y lo mismo creo yo que va a pasar en cuanto al idioma, porque conservaron incluso, y que se conserva actualmente, las diferencias dialectales que había. Vemos que hay un límite, por ejemplo, en la zona del Sella, en la que se aspira la H en la parte oriental y hay sonido de F en la parte de la margen izquierda del río. Y por occidente pasa lo mismo. Se conserva actualmente un límite entre lo que podemos decir ya el idioma de los galaicos y el idioma astur, que va más o menos por el río Navia, coincidiendo con los límites también administrativos. Eso de la lengua me permite poner un ejemplo. Si hablamos históricamente, no va a ser lo mismo, por ejemplo, cuando cogemos un castro de una casa, no sería lo mismo. Aquella casa, cuando estuvo habitada por los indígenas, los pensamientos de aquellos indígenas antes de la llegada de los romanos, no serían lo mismo que unos años después, con la presencia de los romanos. Usted me dice mismamente que utilizan el latín, además de la lengua. Además de la lengua, ¿qué más transformaciones sufrió la vida, por ejemplo, en cuestiones de producción, de propiedad de la tierra, de matrimonio, de relaciones familiares? ¿Qué más cosas, además de la lengua, hizo sentir aquí Roma, dejó sentir Roma? Yo debo contestar Profesor eso. Pereira. Pues todo, todo. Es casi imposible decir en pocas palabras hasta qué punto todo se transformó. Vamos a intentarlo. Porque hay muchas cosas diversas. Por ejemplo, con los romanos empezamos por lo más básico. Llegan semillas nuevas. La gente antes no comía faves, pues ahora va a comer faves. Bueno, faves o lo que sea, ¿no? Pero hay semillas nuevas con los romanos. Hay molinos nuevos con los romanos. Solo como ejemplo. Es decir, las condiciones básicas de la vida, para la reproducción de la propia vida, se alteran. Y se podría decir a mejor. No sé si eso es una idea clara del progreso, ¿no? Pero el molino muele mejor, este que traen los romanos, que el otro, sin duda. Se supone que la producción agraria aumenta un poquito. Eso en lo más básico. Pero después, todas las condiciones de la vida se alteran en la medida en que los individuos empiezan a vivir más o menos labrando su campo como antes, y lo que sea, pagan los impuestos, naturalmente, y la gente joven igual se tiene que ir al ejército, quiera o no. Pero, además de eso, ellos empiezan a estar metidos dentro de una realidad nueva. La primera realidad es Asturias. Eso no existe antes. No tenemos documentación antes que nos permita decir no hay Asturias o Asturia, pero creo que se puede extrapolar de otras experiencias. No hay Galicia antes de los romanos. Sí, existe la realidad, unos individuos que viven en castros, todo lo que se quiera, pero ni tienen el nombre de Galicia, ni tienen conciencia de eso, ni nada semejante, ¿no? Y creo que aquí sucede algo parecido. El nombre, más o menos sabemos que es romano, ¿no? Bueno, y además, un nombre que procede de una zona, más al sur, que se extiende a toda esta región. Bien, dentro de esa nueva región, o como se quiera llamar, o de esa nueva natio, esa nueva nación, viven esos pueblos que han sido puestos en línea por los romanos, y les han dicho, usted pertenece a los lugones y usted no es lugón, o lo que sea. Bueno, no es que los hayan cambiado, pero les han puesto
digamos, andamios a sus endebles construcciones organizativas. Corsés. Eso, y usted ahora es Lugón y usted se confiesa allí, paga allí y tiene que declarar sus ingresos en el otro sitio, y entonces la vida empieza a tener estructura. Eso que en la introducción se decía, una estructura, si se quiere, coercitiva, naturalmente, pero históricamente más potente, da más potencia histórica. Después, en los siglos de la Reconquista, quería decir, el reino de Asturias, y el reino de León y todo eso, es una cosa con una enorme entidad. Eso, si los romanos no hubieran existido, ¿está de acuerdo? Pues sí, más o menos estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, ¿no? De modo que la cosa ha sido así. Ahora, no sé hasta qué punto Roma puede modificar o modificó la manera de ser de los Astures. Ahora, cambios sí hay, la propiedad, efectivamente, vemos que hay luego unos fundos con nombres romanos, con termas o con, si no termas, con, por ejemplo, hay baños, hay caldario, formas hay de construcciones. Sí, formas de construcción. El ladrillo que antes no se empleaba se emplea ahora, la tégula romana también la vemos empleada, entonces hay ciertos cambios. ¿Estos cambios los impuso Roma o es sencillamente que los astures ellos mismos, ante una nueva civilización que consideraban además superior, la aceptaron? Pues yo creo que la aceptaron los propios astures. Pero es lógico pensar que hubieran adoptado esas formas, al fin y al cabo son los representantes en aquel momento de la civilización, del desarrollo, un poco a lo mejor fue lo que pasó muchísimo tiempo después con la cuestión de los afrancesados. Sí. Se me ocurre ahora. Claro, es que yo creo que hay una transposición de ideas del mundo actual, normalmente, al mundo antiguo, que es falsa. En el mundo antiguo no hay nacionalismos, solo hay un pueblo que de verdad se siente pueblo, que es el pueblo judío. El único, en todo el programa del Imperio Romano. A la gente le da igual pasar a ser romana, aunque sea germana, britana, hispana. No supone ningún problema para ellos, o africana. Da igual. También hay emperadores africanos que tienen un acento tan horrible que es un problema en la corte central, este emperador y su hermana, a la hermana de Septimio Severo. Le dije, por favor, vuélvase a África porque es impresentable usted, hablando este latín aquí, con acento númida, ¿no? Pero no hay ese nacionalismo. De modo que, en principio, pienso yo, al indígena le da igual pagar sus impuestos a uno o a otro. Si la tégula romana es mejor, ¿por qué no? No causa un problema. No hay un sentimiento de identidad como pueblo que tenga que ser preservada como hoy existe con el integrismo islámico, que claro, la Coca-Cola los inundó y Irán había perdido por completo su identidad, y entonces la gente actuó con estas consecuencias tan dramáticas, ¿no? Pero no existe nada parecido y no podemos trasvasar nuestras ideas a ese mundo, no tiene sentido. Entonces yo creo que hubo una coacción romana clarísima. Ahí tenemos esas dedicaciones aquí en Asturias a Júpiter, el dios romano, que es la garantía del imperio, es como diría yo, la tarjeta de visita del imperio. Por ejemplo, esas lápidas, esas inscripciones que aparecen, ¿tienen una raíz realmente popular o no serían obra a lo mejor de una persona individualizada, de alguien individualizado? ¿Cómo podemos saber a lo mejor por las inscripciones mismamente el arraigo que pudo tener lo romano aquí? ¿A través de unas inscripciones o cualquier Eso tiene que contestarlo don Francisco. Don Francisco. Bueno, tenemos por ejemplo una inscripción claramente dedicada a Júpiter por los Aronidaeci y Coliacini, que son dos pueblos astures. De modo que eso se supone que lo hacen rindiendo un culto a un dios romano y es la tribu, la gen, la que hace esa dedicación. Entonces hay que ver también en el Júpiter, dios latino, si no veían también ellos una especie de contaminación o de creencia en el dios indígena representado para ellos en el propio Jovi ótimo máximo, que con frecuencia se ve que hay también un culto a un dios indígena, que hay un sincretismo de la religión y con frecuencia, lo mismo que en otros dioses, en Júpiter mismo podemos ver una especie de sincretismo religioso. Lo podemos ver en Fortuna Balneari, que es un culto a una diosa latina, diosa de la suerte, porque también parece que
es también un culto indígena, pues se encuentran unas fuentes que son precisamente fuentes que encontramos aquí en un sitio concreto, en la zona de Tremañes. Y a los lares viales, que también encontramos inscripciones, puede ocurrir que responda también a un culto indígena que asimilan a los dioses lares del culto romano. Entonces hay que ver que el pueblo Astur también pone algo en ese mismo culto que creemos romano, pone algo suyo, no es una asimilación total del culto pagano, sino que no sabemos interpretar exactamente cómo el Astur entendía esa dedicación que hacía a un dios determinado. Eso lo intentaremos en el programa que viene, que vamos a tratar precisamente de las transformaciones que se pudieron producir en religión. Pero hay otra cosa que me gustaría tocar, y esto sí voy a preguntarle al profesor Pereira, porque sé que tiene trabajos hechos sobre ello, sobre la transformación del paisaje histórico. ¿Cómo se transforma el paisaje? Ya. Esa es una cuestión enormemente interesante. Yo creo que es enormemente Sí, interesante enormemente para interesante. Está transformando siempre, además. Siempre. Bueno, para empezar, hay que aclarar, aunque sea muy brevemente, que por paisaje no se entiende la forma del monte, ¿no? Sino que se entiende todo lo que está encima del monte y del agua. Eso es lo único que viene dado. Porque ya los árboles los ponemos o los quitamos. Acabo de ver al llegar ahora a Asturias algunas campañas muy vivaces contra los eucaliptos, ¿no? Bueno, claro, como se plante todo de eucaliptos, el paisaje cambia. Cambia el aroma que se percibe, cambia el verde. Eso que la gente piensa que es tan nuestro, ¿no? Pues no, el verde se cambia. Si en vez de castaños pones eucaliptos, se cambia, ¿no? Y cambia mucho más que el verde. Si, por ejemplo, hacemos una transformación de ese tipo, lo digamos, y quemamos el monte, como sucede, por ejemplo, en Galicia con tanta frecuencia, ¿no? O sea que sobre la misma realidad física, si vamos desde el Neolítico hasta hoy, pues tenemos que hacer muchas cosas. Pues claro, primero hay unos caminos, después las carreteras son distintas, después hay unos puentes, después ponemos una central eléctrica, yo qué sé. Cambiamos totalmente. Es el hombre el que forma el paisaje, ¿no? Entonces, claro, como decía don Francisco, con la llegada de los romanos aquí se produce una transformación del paisaje. Primero, según las fuentes dicen, porque los obligan a bajar de esos altos collados y los obligan a implantarse en el llano. Primera gran transformación que tenemos documentada. Arqueológicamente no tanto, según tengo entendido, no conozco excesivamente eso, pero en las fuentes literarias escritas está así, ¿no? Después hay una segunda transformación, que es la formación de centros urbanos. En Gijón hay algo serio, no cabe ninguna duda, ¿no? En Campa Torres, todo eso, ¿no? Hay algo serio. Quizás los centros urbanos no tuvieron una implicación muy fuerte con los paisanos, con la gente que vivía alrededor de ellos. Puede ser que no tuviesen, porque eran ciudades de implantación del dominador, pero cambia también, naturalmente, ¿no? Después está el asunto de las vías de comunicación. Porque aquí en realidad con los romanos sería cuando por primera vez las vías de comunicación podemos decir que empiezan a cobrar cierta forma, ¿no? Lo menos, aunque solo fuera para dejar pasar los ejércitos romanos. Según nosotros conocemos, claro. Lo que pasa es que de antes de los romanos no sabemos nada. Esa es la cuestión. Pasa siempre. Pero yo creo que sí que el paisaje, no sé si el paisaje asturiano tradicional, lo que hoy se considera tradicional, es producto romano, pero me atrevería a pensar que el paisaje rural asturiano, que hoy consideramos tradicional, usted corríjame, es producto romano pasado por las colonizaciones monacales medievales. Pasado por las colonizaciones monacales medievales. Cuando lleguemos al medievo lo tocaremos. Vale. A ver si por una casualidad. Bueno, quisiera, para finalizar, porque me parece que vamos algo justo ya de tiempo, que me dieran sus impresiones sobre el futuro que le queda a la romanización, o sea, sobre el futuro que le queda a la investigación sobre este terreno. ¿Qué se puede hacer y a ustedes qué les parece que sería, hacia dónde debería tender la investigación para llegar a sacar algo realmente jugoso, algo realmente que aportar algo nuevo? ¿Por dónde creen que deberían ir los tiros? Por ejemplo, transformación del paisaje, lengua. ¿Qué debería ser lo más significativo para marcar unas directrices de investigación? Esa pregunta siempre es obligada, siempre la hacemos al final de todos los programas. Don Francisco, usted primero. Parece ser que hay hoy una serie de investigadores que no se daba anteriormente. Entonces, se ha ido corrigiendo y supongo que sigan corrigiendo muchas interpretaciones anteriores con rigor científico que antes no tenían. Que sigan la misma senda en que hoy día están
puesto que están investigando con un sentido ya de excavaciones bien orientadas, con conocimientos que antes no se tenían, los clásicos se interpretan ahora correctamente y que sigan la misma ruta. Hay más número de investigadores, pues seguramente siguiendo el camino por el que van actualmente, estamos en el buen camino. Ampliar horizontes. Tenemos que darlo por finalizado. Muchísimas gracias por haber estado aquí, profesor Diego Santos, profesor Pereira Menaut. Y con ustedes quedamos el martes que viene a las 2 por la segunda cadena en el programa Institución del Principado. Y este martes que viene seguiremos con los efectos de la romanización, pero esta vez refiriéndonos a algo mucho más sutil, a la modificación de las creencias, las religiones y sobre todo a la última época de la Baja Romanidad, las vilas y tal. Será el último programa de Historia Antigua.